Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hace una semana hablé de Born Again, una obra muy importante de Frank Miller, la cual es uno de sus más grandes trabajos. Hoy nos toca algo completamente distinto, porque hoy hablaremos de DK2, The Dark Knight Strikes Again. Esta es una obra que salió en 2001 y de inmediato causó polémica. Ya de por sí cargaba mucho peso. Era la secuela de Dark Knight Returns, una de las obras más grandes del medio, y era un trabajo más de uno de los autores más importantes. De una obra de esa magnitud se esperaba mucho, y obviamente iba a ser juzgada con dureza. Frank Miller ya había entrado en su ocaso, y dio todos los elementos para que esta obra fuera destrozada. La crítica y los fans la han despedazado a lo largo de los años, y por breves periodos han habido personas que han intentado salvarla, valorar otros elementos y decir que también es una obra de arte, pero está incomprendida. Se dice mucho de esta historia y cada quien debe tener sus propias ideas. En este video les compartiré mi más sincera opinión de DK2. Después de haber leído Dark Knight Returns me enteré de que había una secuela. Eso no me gustó para nada. Hay ciertas cosas que no necesitan continuación. No necesitamos saber ni qué pasó antes, ni qué pasó después, ni qué pasó en ciertos detalles del medio de la historia. Existen grandes historias que dejan dudas y misterios, pero esos misterios son perfectos, así deben permanecer. Cuando una obra es redonda y por sí sola ya logró tanto, no necesitamos saber nada más. Por algo son medios artísticos y por algo tenemos imaginación. Así que ya tenía algunas ideas preconcebidas, ya esperaba demasiado, y cuando leí DK2 me decepcionó terriblemente. Lo consideré una basura total, me dio asco, lo odié, no entendí cómo Frank Miller pudo escribir algo así y por qué querer manchar a Dark Knight Returns. Casi de inmediato noté que por fortuna no importa que haya DK2, DK3, DK4, nada va a manchar a Dark Knight Returns. Así que empecé a ver esto como una continuidad innecesaria, pero que podía plantear ideas interesantes. Simplemente aprendí a leerlas por separado. Tienen un nexo, pero no es importante. A lo largo de los años la he releído varias veces. Hay muchas cosas que sigo odiando, pero poco a poco fui tomando otras opiniones y posturas. No es una completa basura, ni es una obra de arte incomprendida. Está en un término medio. La mejor definición que le puedo dar a DK2 es una obra mediocre, muy irregular, que tiene cosas muy buenas e interesantes, pero en la que lamentablemente predominan cosas malas. Algo que percibo mucho es que la forma de escribir de Frank se empieza a deteriorar, pierde la fuerza en sus diálogos internos, pierde un poco la capacidad de desarrollar conceptos extraños que funcionen bien en la historia, su ritmo se tambalea, la narrativa sufre terriblemente. Y es bastante llamativo como el primer número está bien narrativamente, el segundo empieza a presentar problemas, pero el tercero es un desastre en ese sentido. Se pierde entre las líneas que está contando, pierde los diálogos, pierde el contexto de sus personajes. La narrativa del tercer número es un completo asco. Hay un notorio cambio de tono respecto a Dark Knight Returns. Mientras que la primera parte es seria, inteligente, con temas fuertes y críticas profundas, esta es mucho más simple, con críticas que intentan ser ácidas, quizá con un poco de humor negro, ridiculizando varios aspectos de la sociedad, pero en general todo queda muy pasado por agua. Miller intenta hacer parodias y críticas llenas de burla hacia distintos temas sociales y un poco políticos, pero no profundiza en ellos, simplemente quedan como burlas, como parodias extrañas, y en cierto modo no llegan a ningún lugar. Y es triste que estas parodias, que no están hechas de la mejor forma, son un reflejo de muchas cosas que pasan en la actualidad. Eso es un aspecto que podemos considerar positivo, pero no creo que venga de la mano de Miller, sino del humano mismo que insiste en dejarse en ridículo. Es una historia que tiene conceptos muy interesantes. Ahondó en cosas que no vimos en la primera parte, incluso le dio un poco más de peso a Superman, pero el desarrollo de personajes es muy limitado. A lo largo de la narración vemos distintas versiones de personajes muy conocidos del universo DC. Algunas funcionan, son muy divertidas, entretenidas e interesantes, pero otras se pierden completamente. Me llaman la atención Arrow, Flash, Plastic Man e incluso esa curiosa versión del Joker. Pero todos esos personajes simplemente están ahí y ni siquiera el que ya los conozcamos y tengan tantas historias detrás hace que resalten. Y de las versiones que resultan más fallidas, creo que Lex Luthor es el que menos me gusta. Algo que también juega en favor y en contra es que en este cómic Miller intenta ser más superheroico, meter cosas más comunes del género para realizar homenajes y referencias llamativas. Algunas funcionan y son agradables, pero otras simplemente le quitan crédito a la historia que está contando. Y creo que eso es notorio cuando descubrimos quién está detrás del plan maligno y por qué Superman actúa como actúa. Hay partes que simplemente no funcionan, que perfectamente podrían ser retiradas. Se nos presentan huecos y flaquezas que hasta este momento no eran comunes en Miller.
también comenzamos a notar un radicalismo que va en aumento y que después Miller plasmaría en otras obras. En este guión no es que a Miller se le haya olvidado cómo escribir de la noche a la mañana, sino que comenzamos a ver un deterioro que fue progresivo. ¿Por qué le ocurrió esto a Miller? Fue por los vicios que tenía en su estilo de escribir, fue por las ideas que cultivó en su mente y los cambios que llegaron a su vida. Honestamente no sé por qué la forma de escribir de Miller se descompuso tanto, pero sí tengo varias teorías al respecto que ya en algún momento platicaremos. Algo que me llama la atención es cómo Miller tiene un estilo más simplista, menos profundo. Muchos dicen que esto es porque se intentó adaptar a los nuevos tiempos y en cierto modo innovar hacia lo que eran los cómics. Y eso es un tanto cierto, porque no sé si se han percatado que desde los 2000 para acá, los cómics de superhéroes cada vez pierden más su parte literaria. A muchos escritores les da miedo hacer diálogos grandes, o partes en off, o captions, porque la gente se puede aburrir, porque mucho lector nuevo solo está buscando el entretenimiento inmediato, y un par de cosas más. Eso es algo negativo. No creo que sea bueno que perdamos la parte literaria de los cómics de superhéroes. No creo que todos en las nuevas generaciones sean incapaces de disfrutar los guiones. Dark Knight Returns y Born Again son dos obras que están llenas de letras, y se los he acercado a gente muy joven, gente nueva, y les encanta, porque está bien escrito, está bien manejado, es entretenido, tiene muchas cosas interesantes. Espero que los escritores que realmente guionizan se mantengan firmes en su postura y que los lectores no nos hagamos flojos, porque muchos cómics de superhéroes actuales los puedes leer en 3 minutos. Y tampoco es que eso sea algo malo, pero debe haber un balance. El ritmo va variando de número a número, el primero es constante, el segundo empieza a tener detalles y el tercero es simplemente caótico. Es un cómic que podría leer en una sesión, pero no lo hago. Y no es ni por el ritmo, ni por los conceptos extraños, ni por el desastre narrativo, sino por el apartado artístico. El arte de Miller nunca ha sido como tal bueno. No es estético, no es formal, no es hermoso ni perfectamente técnico, pero en muchos momentos funcionaba. En sus inicios tenía un arte muy similar a muchas personas de su época, y poco a poco fue tomando su propio estilo. En Dark Knight Returns le encontramos un arte que es completamente de él. Nadie tenía ese arte. Era completamente identificable, funcionaba a la perfección y le quedaba muy bien a lo que estaba contando. Creó escenas y viñetas que se quedaron en la mente de muchos comiqueros para siempre. Hay gente a la que no le gusta el arte de Dark Knight Returns, pero creo que no le estorba la historia. En los 90 Miller llegó a su plenitud como dibujante, con una obra muy conocida llamada Sin City. En esta historia descubrimos que los blancos y negros le favorecen tremendamente a Miller, ya que al menos para mí es un arte muy disfrutable, que le queda perfecto a la historia, narra con gran calidad y dinamismo los momentos que vemos en la obra y nos sumerge completamente en la historia. A finales de los 90 conocimos 300, una obra que ya tenía un dibujo más extraño, se empezaban a notar cosas un tanto desagradables, pero aún así mantenía buenas atmósferas, una narrativa del dibujo decente y un dinamismo útil. Pero en DK2 el arte de Miller llegó a un extremo muy horripilante. Creo que en el dibujo y la pintura hay distintas corrientes, hay mucha libertad, pero toda disciplina tiene bases muy básicas. El dibujo de Miller probablemente siempre fue feo, pero aquí es horrible. Y no es solo por la anatomía, los gestos raros o las escenas de acción, sino por cómo nos va contando las cosas. En muchas viñetas, muchas escenas y partes de esta historia siento que Miller como que tenía hueva o se quería ahorrar tiempo. Y eso es algo que perjudica terriblemente a la obra porque nos quita toda narrativa en el dibujo. Hay veces que se nos está contando algo y luego vemos una viñeta de toda la página que resume muchas cosas y a la siguiente se atiborra de cuadros y luego hay acomodos extraños, formas muy cuadradas, una Carrie que no tiene forma de nada, un Batman que por momentos se ve más grande, más chico, más viejo, un Superman que de plano está muy feo, una Wonder Woman que también no es muy agradable a la vista, un Martian Manhunter que si no te dicen que es Martian no lo reconoces, un Lex Luthor que es una extraña mezcla de Kingpin con Solomon Grundy, en fin, infinidad de cosas que todo el tiempo te distraen y te inquietan y dices qué feo está esto. Y si con el tiempo he aprendido a valorar un poco más las cosas positivas que tiene el guión, todavía no logro entender y valorar el dibujo. Pero hay algo que resulta todavía más extraño e incómodo. Algo que me aleja de DK2, le quita muchos puntos y hace que me duelan los ojos. Probablemente muchos ya sepan a qué me refiero. Los colores de Lynn Varley. Lynn Varley es una colorista que me gusta mucho, creo que es una gran artista, le gusta mucho indagar y experimentar. Era muy expresiva, entretenida y lograba narrar muy bien desde una parte en la que es muy difícil. En varias obras en las que trabajó con Miller, ella rescata el dibujo muchas veces. Si logro valorar el arte de Dark Knight Returns es porque Lynn Varley tiene un gran crédito en él. Así como en 300, en donde hay colores que simplemente me encantan, pero con los colores de DK2 no puedo. Los colores de DK2 son muy estrambóticos, psicodélicos, chillones, demasiado brillantes y hasta un poco opacos por momentos. Hace fondos que no tienen ningún maldito sentido.
los colores en los personajes están más o menos llevados por momentos, pero también se pierden y solo te distraen. Son colores que desentonan todo el tiempo y nos estorban. Este cómic tiene un coloreado que sinceramente odio. Y muchos se preguntarán por qué trabajó así con los colores, una colorista que era tan buena. Y esto es porque Varley decidió experimentar con tecnologías nuevas. A principios del 2000 estaban más en boga las computadoras y era como que toda una novedad, los distintos programas y cosas que podías hacer, que para estos tiempos eran cosas muy sencillas, pero en ese momento generaron grandes cambios. A mí me gusta y admiro que Varley se haya animado a experimentar, me encanta cuando un artista se atreve a experimentar, pero hay que tener en mente que no todos los experimentos son buenos, los experimentos pueden fracasar, y eso es lo que creo que ocurrió aquí. La tecnología era muy primitiva para lo que Varley quería hacer. Es como las películas de finales de los 90 y principios de los 2000 que usaban CGI, pero no sabían bien cómo, apenas lo estaban probando y hoy en día se ve completamente falso. Y pese al fracaso de Varley, creo que fue una inspiración para algunos coloristas actuales que trabajan con medios digitales y que son muy talentosos. Por ejemplo, cuando veo el trabajo de Hollingsworth, creo que toma algunas cosas de aquí, pero las maneja bien, ya con experiencia técnica y más recursos. Cuando los tres elementos principales de un cómic tienes problemas, sabes por qué es malo, y para mí el peor manejado son los colores, aunque creo que es el más justificable. Es una obra que no le recomendaría a todo mundo, pero sí me gustaría que cada quien lo lea y forme sus propios criterios. Con todos los problemas que tiene, es más interesante y arriesgado que muchos cómics de superhéroes actuales. Creo que una de las mejores formas que podemos describir este cómic es que tiene muchas ideas totalmente desaprovechadas. Esta vez no hablaré con spoilers de la historia, ya que me gustaría hacer otras cosas con este guión y ustedes ya lo verán más adelante. Por lo pronto déjenme acá abajo todo lo que quieran comentar, qué les pareció, si les gusta el dibujo, si les gustan los colores. Cuéntenme si hubo algo que les gustara de la obra o si la consideran una completa basura. Ustedes comenten todo lo que quieran y sigan en This is Comic.